Pues hoy vamos a hablar acerca de un tema que ruego a Dios y he estado en oración pidiéndole que toque nuestros corazones, que nos redarguya, que nos confronte, que haga notorio Jesús su amor, su misericordia, su buena voluntad. Vamos a leer juntos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a leer el último versículo de este capítulo. Juan, capítulo 8, ahora vamos a empezar de atrás hacia adelante. Juan, capítulo 8, el versículo es el 59, es el último de este capítulo. Dice la Escritura: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Este es uno de los varios intentos en los que la gente se enojó al punto tal que quisieron asesinar a Cristo. Otro de esos momentos es cuando Él está en Capernaum y delante de todos les dice que la profecía mesiánica, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque no me ha enviado Dios sino para anunciar las buenas nuevas, etcétera. Esta parte también provocó tanta ira en el recinto, en la sinagoga, que tomaron a Jesús y ya lo iban a despeñar. Lo sacaron de la sinagoga, lo llevaron hacia un despeñadero y estaban a punto ya de aventarlo. Y de igual manera la Biblia nos narra que pasó en medio de ellos y se fue. Jesús tuvo varios intentos de asesinato. La euforia, el enojo de las personas que escuchaban llegaba a tal punto que eran capaces de, en nombre de Dios, quitarle la vida al Mesías. Y a veces nos decimos, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo podemos el ser humano llegar a un punto en el cual querramos matar a aquel que vino a dar vida, a aquel que vino a dar luz en medio de las tinieblas? Sin embargo, eso estaba sucediendo. Estamos atestiguando, estamos leyendo lo que sería un intento de homicidio de parte de las personas que enojadas estaban agarrando piedras, pues no para hacerle cariños a Jesús, sino para arrojárselas y quitarle la vida. ¿Qué fue tan incómodo? ¿Qué fue lo que provocó la ira de las personas a tal punto que en ese momento no les importó que estuvieran en el templo escuchando a Jesús, que buscaron cómo quitarle la vida? Y eso es de lo que justamente vamos a estar platicando, porque aunque Jesús hoy en día no esté caminando en medio de nosotros, de manera física, sí está en medio de nosotros y recibe también nuestro amor o nuestro rechazo, ¿sí? Porque sigue vivo y está en medio de nosotros. Y hay personas que aún hoy en nuestros días, acudiendo a una congregación, son capaces de que por celo agarrar piedras y aventárselas al mensaje de Jesús, a la palabra de Jesús. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos abra el corazón y que seamos confrontados. No vaya a ser que nosotros tengamos este mismo celo y terminemos quizás queriendo apagar o matar el mensaje que cambia la vida de las personas. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios su ayuda. Padre, no queremos ser como estas personas, y no porque seamos mejores que ellos, sino porque en verdad no deseamos apagar tu mensaje. No queremos, Señor, escuchar con los oídos llenos de grasa, de una aparente piedad, Señor, sino queremos pedirte que tu palabra de verdad nos golpee, haga bien a nuestra alma, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Cualquiera se preguntaría después de leer este último versículo, pues, ¿qué les dijo? ¿Y quiénes se pueden poner en este plan? Seguramente los fariseos, los líderes se sentían con esta autoridad, pero la realidad es que no, amados. Así termina lo que inició como una plática entre Jesús y unos judíos que habían creído en él. Es esta la forma en la cual concluye una charla entre Jesús y creyentes. Así como se escucha de fuerte, así termina esta plática. Los que estás viendo que están agarrando piedras, creyeron en Jesús. Y parece algo fuera de un acto de locura. ¿Cómo es posible que personas que habían creído en Jesús estén agarrando piedras para arrojárselas? Estaban queriendo matar a aquel en quien decían creer. Para que nos demos cuenta de que las palabras de Jesús, cuando entran en el corazón, pueden provocar caos, pueden provocar que seamos redarguidos al punto tal que deseemos apagar la voz de aquel que nos viene a liberar. Dice la Escritura, nos vamos unos textos hacia atrás, en el versículo número 30, para ponernos un poquito en contexto. Jesús ese día se levanta y acude al templo, el día anterior también había estado en el templo, acude al templo y llega y comienza a enseñar a las personas, comienza a hablarles, comienza a predicarles y se junta una gran multitud de gente, ¿sí? Y les empieza a hablar acerca de que Él es la luz que había venido al mundo y que Él era la persona, se empieza a identificar como Mesías, se empieza a dar a conocer de manera pública como el que venía del cielo y el cual ellos esperaban, ¿sí? Y ya para este momento Jesús había hecho muchos milagros, ya había sanado a muchísimas personas, su fama era muy notable por todos lados. Las personas no podían más que decir, o estoy a favor de lo que hace Jesús o en contra. Tiene que ser una posición importante la que asumamos en dónde estamos parados el día de hoy. Porque o estamos rechazando a Cristo o estamos siguiendo a Cristo. ¿Sí? Y entonces en este entorno, en este contexto, Jesús está en las escalinatas, ahí cerca de donde se ponen las ofrendas, y está predicándole a esta gran multitud de personas acerca de su identidad como aquel que había venido como luz del mundo. ¿Sí? Y dice el versículo número 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Estamos en el mismo capítulo, no pierdan de vista que termina con estos mismos judíos agarrando piedras para lanzárselas a Jesús. Estamos a punto de atestiguar una plática que provocó tanto enojo en el corazón de las personas que estaban dispuestas a apedrear a Jesús. ¿Qué puede ser tan molesto que provoque tanta pasión, tanta ira, que puedan agarrar y querer matar a Cristo? Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, como hoy muchos somos creyentes de él. ¿Sí? Hoy, en domingo, muchísimas iglesias se reúnen, se congregan, escuchamos de Jesús, leemos las Escrituras, hablamos de él y muchos somos creyentes. Así como aquí dice, hablando él estas cosas, su mensaje, muchos creyeron en él. Pero Jesús inicia la charla de la siguiente manera. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en él. Se concentra Jesús no en los que están afuera, no los que están viendo un partido de fútbol o que se están quedando en su casa viendo televisión, no. Se concentra Jesús en su mensaje, ¿en quiénes? En los que habían creído en él. ¿Y dónde están las personas que han creído en él? En las iglesias. Porque no están fuera de las iglesias, normalmente están congregándose, ponle el nombre que quieras. Están congregándose los que creemos en él.
¿cierto? Dijo Jesús entonces a los que están dentro de los que se congregan hoy en día, porque hay que aplicarnos el mensaje, ¿sí? Dijo Jesús entonces a los judíos, aquí podemos poner los cristianos, que habían creído en él. Si vosotros ¿quiénes? Los creyentes, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Pero acababan de creer, ¿que no es suficiente? Es una buena pregunta. ¿Que no solo con creer basta? No, amado. Es el principio de lo que viene hacia adelante. Si yo decido creer en Jesús, voy a hacerle caso a todas las palabras de Cristo. No solo a unas, a todas las palabras de Cristo. Así que el mensaje está dirigido a las personas que dicen creer y van a iniciar una caminata, entre comillas, con él, porque ya vimos que no lo siguieron, más bien lo quisieron matar. Pero en este punto las personas no decían, voy a agarrar piedras. En este punto, estos mismos judíos que habían creído en él, no estaban pensando que esta charla terminaría con ellos tan enojados, que estarían agarrando piedras para agarrárselas y echárselas a Cristo. Ninguno de ellos en este momento diría, voy a matarlo. No, fue en cuestión de minutos que cambió su estado de ánimo. ¡Qué tremendo! En cuestión de minutos, una charla que inicia con ellos emocionados creyendo en Jesús, terminan enojados, terminan agarrando piedras y queriendo matar al Mesías. Amados, el mensaje de Jesús provoca esto. El mensaje de Jesús no es un mensaje humanista, no tiene la intención de hacernos sentir bien, sino tiene la intención de redarguirnos, de darnos libertad, como dice aquí la Escritura. Y si no entendemos el mensaje de Cristo, vamos a vivir engañados, creyendo que ya somos creyentes, luego entonces ya estoy del otro lado. Mejor es hoy en día considerar sus palabras y no estar afuera aquel día diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mejor hoy es preguntarse, ¿dónde estoy parado? Y no aquel día quedarse parado fuera sin oportunidad para entrar. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? La intención de Cristo es colocarnos una luz que redarguya lo que hay en nuestro corazón. Entonces los judíos, dice aquí Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Lo primero es que Jesús no los da por cristianos, ¿verdad? Ya no los da, pues ven, ya eres parte de mis discípulos. No, les pide algo, les dice cuál es el estándar a seguir. Permanecer en su palabra. Y esto es bien importante entenderlo, amados, porque muchas personas hoy no están permaneciendo en la palabra de Cristo. Sí en una iglesia, pero no en la palabra de Cristo. Sí alaban, pero no en la palabra de Cristo. De lo que se trata la vida cristiana es de permanecer en lo que Jesús enseñó. No en las rutinas, las costumbres, los hábitos y demás, que pueden sonar buenos, pero que no son las palabras, no se apegan a las palabras de Cristo. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis, tiempo futuro, en mi palabra, seréis, tiempo futuro, verdaderamente mis discípulos. ¿Qué tiene que hacer una persona para ser discípulo de Cristo? Permanecer en su palabra. ¿Y qué pasa si no permanece? No es discípulo de Cristo. Así de sencillo. No es discípulo de Cristo. ¿Cuánto tiempo debo de permanecer para ser discípulo de Cristo? El tiempo que sea necesario. Hasta que Él venga o que nos vayamos con Él. Nos van a llamar. La permanencia es en Jesús.
La consecuencia de esta permanencia y de este discipulado en Cristo, ¿cuál es? El versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas veces me ha tocado leer, no en pocas paredes de la calle, la verdad os hará libres. ¿A poco no? Se ponen en playeras, se ponen en las paredes, la verdad os hará libres. Pero lo que no te dicen es cuál verdad. Es la verdad de Cristo. Son las palabras de Jesús las que hacen libres a las personas. Una persona o un grupo de personas puede congregarse en nombre de Jesús, sí. Pero si en esa congregación, en ese grupo, en esa comunidad, no se está permaneciendo en las palabras de Cristo, la consecuencia es que no van a ser discípulos y por lo tanto no serán libres. Porque permanecer en la verdad de Jesús produce actos, produce acciones, acrecenta la fe. Si tú estás permaneciendo en Jesús, vas a ver que orar trae una relación con Él y trae una respuesta de parte de Dios. Y entonces, ¿eso qué va a provocar? Más fe. Y entonces fortaleces tu relación con Dios porque estás permaneciendo en las palabras de Cristo, y la consecuencia es que ves a Dios actuar porque estás teniendo confianza en Él. Y eso se convierte en un círculo virtuoso. Haces, oras y te das cuenta que Dios responde y lo vuelves a hacer porque dices, Dios, estás ayudándome. Señor, estás teniendo misericordia de mí. Y entonces empiezas a caminar en fe porque te das cuenta que sí, Dios responde. Sí hay una respuesta divina. Y entonces, ¿qué haces? Conoces la verdad. Y cuando conoces la verdad de que Dios sí es luz de este mundo, la verdad, ¿qué pasa? Te hace libre. Amados, hoy en día muchos corazones, muchos, acuden a las iglesias y los corazones están llenos de oscuridad, llenos de angustias, llenos de tristezas y esperan recibir algo. Anhelan que algo suceda en sus corazones. Pero si las verdades de Jesús no están siendo anunciadas, ¿cómo pues van a poder seguir a aquel a quien no conocen, de quien no están oyendo realmente? Porque ir a una iglesia no significa o es sinónimo de que todo lo que se dice es de acuerdo a las palabras de Jesús. Hay muchos coach hoy en día que hacen referencias bíblicas, pero nada tienen que ver con la gloria de Cristo. Solamente usan ciertos proverbios, ¿sí?, para hacer referencia a la Biblia, pero no significa que estén enseñando a Cristo y a este crucificado, ¿verdad? Entonces, solamente conociendo la verdad, entonces somos liberados. Y la verdad viene, ¿por qué? Por permanecer en la palabra de Cristo. Hoy en día muchas congregaciones prometen libertad sin enseñar la palabra de Cristo. Se van a cansar, se van a terminar agotando, porque decir voy a seguir a Jesús sin conocer lo que Jesús me ha prometido, termina cansándote, porque nada más ves a Dios como alguien que está exigiendo tu obediencia y no entiendes que está lleno de promesas, más de 3,000 promesas en las cuales puedes andar para aumentar tu fe, porque Dios responde a su palabra. Pero si no existe esa claridad bíblica de Cristo, entonces ¿en qué estás basando tu fe? ¿En qué te estás apoyando para decirte cristiano o cristiana? ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Si no estamos depositando nuestra confianza en las palabras de Jesús, ¿en las palabras de quién estamos depositando? ¿Por qué nos decimos cristianos? ¿Porque venimos? ¿Porque apartamos un rato los domingos? ¿Por qué me digo cristiano? Porque creo en Jesús. Sí, Él ya está definiendo lo que significa realmente seguirlo, permanecer en Él. ¿Estás permaneciendo en sus palabras o estás permaneciendo en lo que te dicen? Amados, la Biblia debe ser la fuente
de toda la enseñanza de Cristo, de toda, no solamente de unas cosas, de toda la enseñanza de Cristo. Y cuando la verdad de Jesús entra en el corazón, alumbra y entonces genera una verdadera libertad. Esto molestó a las personas que estaban oyendo a Jesús. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Casi le dicen: ¿cómo te atreves a decirnos que necesitamos ser libres? Pues si yo desde pequeñito conozco, pues si yo he ido durante tanto tiempo, ¿de dónde me dices que debo ser libre? Pues si yo un día acepté a Cristo en mi corazón, ¿de dónde quieres o cómo te atreves a decir que debo ser libre? Los judíos tenían una base de su fe. ¿Cuál era la base de su fe? Aquí lo dice: linaje de Abraham somos. No, hombre, es que nuestra denominación ha avanzado por siglos. Linaje de la Reforma somos. Linaje del protestantismo somos. Linaje de los primeros padres apostólicos somos. Y así podemos aplicarnos la misma teoría que los judíos aplicaban. Linaje de Abraham somos y no somos esclavos de nadie. Ellos pensaban que jamás habían sido esclavos desde el punto de vista físico. Y sí, efectivamente, a ellos nadie les había dicho: oye, vas a ser esclavo de un soldado romano. No, estaban bastante tranquilos. Sí. Se sintieron ofendidos. Linaje de Abraham somos. ¿Cómo te atreves a poner en duda lo que somos? ¿Cómo te atreves a poner en duda nuestra libertad? Se sintieron ofendidos. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos no se sentían esclavos de nadie. Y entonces Jesús dice lo siguiente: Jesús les respondió: y esta verdad hay que guardarla en el corazón y atesorarla. De cierto os digo que todo aquel, no importa cómo te quieras llamar, ponle el nombre que quieras, ponle el título, puedes decir que vienes del linaje de Abraham, ¿no? Que de las 12 tribus, porque hay gente que se mete en rollos así genealógicos y quieren ser hijos de los Askenaz y no, se avientan unas teorías bárbaras, ¿no? No, somos hijos de la tribu perdida de tal, somos hijos de la descendencia tal, o somos de la denominación tal, o somos esto, somos aquello. Les gusta esta parte de sentirse linaje de algo, lo aman. Y Jesús les dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí no se trata de dónde vengas, de lo que te digas ser, de desde dónde viene tu linaje. No importa que te digas ser lo que quieras, ponte el título que quieras. Puedes decir estar en la verdad y podemos decir que tenemos doctrina pura y ponle lo que quieras. Haces pecado, esclavo eres del pecado. Jesús no está preocupado por linajes. A Jesús no le interesan los nombres, no le interesa de qué denominación somos, no le interesan las etiquetas. ¿Qué sí le interesa? ¿Haces o no pecado? Eso sí le interesa. A eso vino, no a ponernos títulos. Vino a preguntarnos: ¿haces pecado? Entonces eres esclavo del pecado. Ah, caray, eso irritó porque ya se brincó la seguridad del linaje y se molestaron. O sea, ya Jesús no estaba hablando de cuestiones de genealogías, no estaba hablando de cuestiones de quién tiene la razón, dónde está la verdad y todo esto que al ser humano le encanta estarse jaloneando, ¿no? Y no, para acá vente y acá sí está la verdad y esta está la verdad. Y
A Jesús no le interesa nada de esto. Solamente quiere preguntarte, ¿haces pecado? ¿Haces pecado? ¿Y quién no? De inmediato no, porque de inmediato saltan los argumentos. Pues si todos, pues entonces todos estaríamos siendo esclavos, ¿eh? De inmediato empieza uno a quererse justificar. ¿Sí? Es que yo no soy como fulano de tal. Pues qué bueno, pero Jesús no está juzgando a fulano de tal, te lo está preguntando a ti. O sea, te está preguntando, ¿tú haces pecado? Porque el que hace pecado, y es muy notorio, porque en el griego original está en singular pecado, no pecados. O sea, no está en plural, está en singular. Está conjugado en singular. Eso significa que se requiere nada más ¿cuántos? ¿Haces pecado o no lo haces? Esclavo es del pecado. Y entonces dice la Escritura, versículo 35, este es el riesgo de uno. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Yo quiero hacer aquí una notoria diferencia. Una cosa es lo que tú digas y otra la opinión de Cristo. Aquí se nos dice el que hace, no el que piensa que puede pecar o no, no, el que hace pecado. Es decir, son acciones, actos, obras pecaminosas o una obra pecaminosa. El que hace pecado es esclavo del pecado. Jesús relaciona la acción ¿con qué? Con la esclavitud. ¿Sí? Aquí no se trata desde dónde ni de linaje. Aquí se trata de, haces pecado, entonces eres esclavo del pecado. Y el esclavo tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? No queda en la casa para siempre. Es decir, está bajo sentencia de ser excluido de la casa. Oye, pero pues ¿cómo crees? Está bajo riesgo de ser excluido de la casa. El esclavo no queda en la casa para siempre. A lo mejor vienen muchas personas esclavas a una congregación y Jesús tiene el propósito de liberarlas, como nos dice el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis como. Pero si haces pecado, no te vayas a engañar, ¿eh? No vayas a pensar que eres hijo haciendo pecado. No es el estándar de Cristo. Puede ser el estándar de aquel que dice, pues cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Entonces, si no te va bien en la feria, vas a hablar de lo que no te va bien. Y por esa razón mucha gente dice, no, pues es que mira Pablo, están justificándose a sí mismos. Cuando Jesús no está justificando, la vida de aquel que no tiene libertad siempre va a buscar jalar a los demás a que también son esclavos. Eso es siempre, y ponle el nombre que quieras. Si una persona no es libre, va a querer que ninguno lo sea, para no sentirse incómodo. ¿Sí lo vamos entendiendo? Y entonces es mucho más fácil crear doctrinas que justifiquen a decir, Señor, sálvame y hazme libre. Y puede uno ver doctrinas y teologías que justifican al que hace pecado y le dicen, no, es que no, ya no es esclavo, ya Jesús lo hizo libre. Pues no es lo que me está diciendo él, ¿eh? Él me está diciendo una cosa muy distinta. A mí me está diciendo que si yo hago pecado, esclavo soy del pecado. Así que si decide alguien engañarse, su engaño, sus consecuencias. ¿Sí lo entendemos? El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, ¿de quién depende esta libertad tan preciosa? De Cristo. Si el Hijo os libertare.
Esto no depende de que tú tengas muchas ganas de ya no pecar. Qué bueno que la tengas. Pero aquí se trata de quién tiene el poder para hacer que dejes de pecar. Es Cristo. El único con poder verdadero en los cielos y en la tierra para hacer que una persona sea libre es Él. Te pueden predicar lo que quieras. Te pueden emocionar y decir, no, ya eres libre, hermano, créelo, decrétalo, etcétera, etcétera. A ver, aquí no se trata de quién lo diga. Que Él me haga libre es lo que cuesta, lo que realmente cuenta. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de que soy verdaderamente libre? Que dejo de ser ¿qué? Esclavo, porque dejo de hacer ¿qué? Pecado. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si Jesús nos hace libres, seremos verdaderamente libres. ¿Quién sí tiene poder para que dejes de decir malas palabras? Jesús. ¿Quién sí tiene el poder para que puedas perdonar a quienes te han dañado? Jesús. ¿Quién sí tiene la capacidad de poderte hacer una nueva criatura y darte un nuevo corazón? Jesús. Él sí tiene el poder, ninguna religión. Él sí tiene el poder para hacerlo. Y Él está vivo. Y es verdadero. Entonces, no nos pongamos en una condición en la cual digamos, pues yo le estoy echando ganas, hermano. Sí, pero sigue siendo esclavo. De nada te sirve echarle ganas y ser un poquito más moral que ayer. Necesitas la salvación de Cristo. Necesitas que Él te libere. No puedes echarle ganas y decir, bueno, es que antes me aventaba 10 groserías y ahorita me echo 5. Necesitas ser verdaderamente libre. Y esa libertad solo te la puede brindar Cristo Jesús. Esto enojó a los que estaban escuchándolo. Dijo, no, espérate, me estás acusando de ser un pecador. Yo que soy un fariseo, yo que soy parte del pueblo judío, me estás acusando de ser un esclavo del pecado. ¿Cómo te atreves? ¿Quién eres tú? Y se lo dicen. Fíjense lo que dice el versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, sé que vienes a la iglesia, no hay duda de ello. Aquí te vemos cada 8 días, qué bueno. Eso no quiere decir que seas libre. Lo único que quiere decir es que si ya estás escuchando, hasta ahí quédate. Si haces pecado el resto de las semanas, eres esclavo. No te vayas a engañar. ¿Sí? Sé que sois descendientes de Abraham, y vosotros, dice, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Se los está diciendo a quienes habían creído en Él. Son las mismas personas, no ha cambiado la escena. Son las mismas personas que habían creído en Jesús y que ahora están diciendo, ¿qué le pasa a este hombre? Y se empiezan a incomodar, y se mueven de un lado al otro de su asiento, y se sienten incómodos, y ¿por qué? Ya me quiero ir, ¿a qué horas termina? O sea, empiezan a sentirse incómodos porque la conciencia redarguye y te hace saber que no estás bien, te estás engañando. Sí. Porque mi palabra, dice Jesús, no haya cabida en vuestros corazones. No me gusta esto. Está muy pesado. Está muy denso. No lo digo yo, ahí está escrito. Es una charla entre Jesús y gente que había creído en Él. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. O sea, Jesús testifica acerca de lo que vio en el cielo, ¿sí? Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahí ya hizo una separación Jesús. ¿Ya viste? Ya les habló de, yo tengo un Padre y hago lo que he visto de Él. Pero también ustedes se sintieron incómodos. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Uy,
en el mero ego les pegó así, en el centro, porque ellos estaban seguros, porque eran linaje de Abraham, hijos de la promesa. Yo ya acepté a Cristo en mi corazón, ¿cómo te atreves? ¿Quién te crees que eres? No, pues yo no estoy diciendo nada, yo estoy repitiendo nomás lo que dice, lo que está escrito ahí. Sí. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si realmente fueras hijo de Dios, ¿cómo crees que te conducirías? Como hijo de Dios. Pero si te avientas tus mentiras y tus malas palabras y tus enojos, ¿quién estás engañando? Necesitas al libertador de tu alma. Pero no te engañes. Sí, el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? O sea, Abraham creyó a Dios y se fue de su casa. Y tú ni siquiera estás queriendo entender el contexto en el cual está tu corazón. Qué tremendo y qué enorme diferencia. Abraham toma la decisión de irse de su tierra, de su parentela y de vivir como nómada, confiando a sus 80 años de edad de que iba a ser padre de manera biológica. Y aquí venimos cada domingo, nos sentamos, escuchamos y podemos decir, ay, no estuvo muy fuerte esta enseñanza. Imagínate si Dios te pide, deja tu parentela, deja tu casa y vete a la tierra que yo te mostraré. La verdad, amados, es que estamos muy lejos de entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jesús entonces les dijo, dice el versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Se sentían hijos de Dios? Y por eso no creían que eran esclavos del pecado. Qué interesante, ¿no? Imagínate una doctrina que te enseñe, ya eres hijo de Dios, ya creíste, ya no hay nada que hacer, ya estás del otro lado. Oye, pero aquí me dice la Biblia que si hago pecado, esclavos de... Y dime quién no peca. No te preocupes, ya Dios no te ve a ti, ve a Cristo en ti. Cuando Jesús no es lo que está diciendo. Si lo entendemos, no es lo que está diciendo. Jesús entonces dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Versículo 44, a ver si así es más clara la enseñanza de Cristo. ¿Vosotros sois de vuestro padre quién? Uy, imagínate que esto lo escuche alguien que está convencido de que es hijo de Dios, pero que hace pecado. Y que le han dicho hasta el cansancio, no te preocupes, es un proceso. No te preocupes, poco a poco. Ay, ve a Pablo, estaba hasta de miserable, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No es lo que Jesús está diciéndonos, ¿sí? Y tampoco es lo que Pablo está diciendo, que era miserable. Pablo está diciendo cómo actúa la ley en el corazón de alguien que no puede vivir, que no tiene esta libertad que Cristo promete. Pero mucho cuidado cuando te enseñan a que a través de la doctrina eres justificado, o que la doctrina te enseña que ya eres justificado aunque haces pecado. Mucho cuidado, porque vas en contra de Cristo, vas en contra de lo que Jesús estableció como verdad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. No, amado, ser hijo de Dios no es ir a la iglesia, no es aprender doctrina, no es hacer cosas buenas, no. Ser hijo de Dios es que Cristo me haya hecho libre. Así de sencillo. ¿Y de qué?
del pecado. ¿De uno? No, amado, porque hay muchos que dicen, yo ya dejé las drogas, bendito sea Dios, pero te faltan 50 pecados más que traes. No, nada más es uno. Es ese y todos los que te tienes que arrepentir, porque no nada más traías uno. Ese te llevó a hacer un montón de cosas malas. Bendito sea Dios que terminas con uno, que te arrepientes de uno, pero no es el único. ¿Ves por qué es tan importante, en serio, el arrepentimiento, el entrar en este estado de conciencia real de cómo está mi vida? Porque si no voy a acabar bien engañado, bien engañado. Mejor es hacer cuentas como si hoy en día estuviera delante de Dios, antes de que me llame a cuentas realmente y decir, Señor, a ver qué tienes contra mí, porque yo no me quiero engañar. Yo no quiero llegar ese día y estarme quedando tocando la puerta afuera. Sí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Satanás fue creado como un ser de bien, de luz, pero Dios crea seres independientes en cuanto a su voluntad. Todos los ángeles, amados, no son robots. La corte celestial no es robot. No están obligados. Decidieron quedarse en el reino de los cielos y no seguir los engaños de Satanás. Lo decidieron. Es una decisión. Maldad es cuando decidimos no seguir a Dios. Ahí empieza la maldad. Cuando decimos, no quiero doblegar mi voluntad a Dios. Sea mi voluntad la conciencia que Dios me ha dado, a la información que Dios me ha dado, a las enseñanzas que Dios me ha dado, y decido no doblar mi voluntad. Ahí hay maldad. Ahí empieza la maldad en el corazón del hombre. No porque sea malo en sí mismo, sino porque decide, toma la decisión cual diablo de no permanecer en la verdad. Y entonces se rebela contra Dios y es capaz de convencer a otros de que dejen de servir al Dios vivo y verdadero, estando en el cielo, amados. Imagínate nosotros que todavía no entramos. O sea, ¿dónde quedamos nosotros? Si los que estaban arriba, que tenían la gloria de Dios como única fuente de persuasión y de bondad, decidieron no seguir. ¿Va a entrar alguien al cielo en pecado? No. No hay cosa inmunda que entre en su presencia. Sí lo entendemos. Por eso Jesús vino. Si pudiéramos nosotros brincarnos las trancas, Él no hubiera tenido que venir a la tierra y morir en nuestro lugar. Necesitamos que Él sea nuestro libertador. No hay otro camino. No lo hay. Pero si nosotros pensamos que ya estamos bien, porque ya me enseñaron que tenía que hacer esta oración mágica, ahora que tenía que hacer esto, y ya estoy bien, pero sigues haciendo pecado, no te engañes. Mejor es reconocer el día de hoy, Señor, libérame. Sé tú mi libertador verdaderamente, a quererme seguir engañando. ¿Sí lo entendemos, amados? Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Continúa la plática y quiero invitarte a que te imagines cómo va en aumento la gente de, oye, me está diciendo hijo del diablo. O sea, ¿de qué se trata? Qué ofensivo es. Qué duro es Jesús, ¿eh? Me está llamando hijo del diablo. Me está diciendo mentiroso. Y me está diciendo homicida. ¿Qué le pasa? A ver, préstame una piedra. O sea, pero es que hacia allá vamos. A la gente no le gusta esta versión de las Escrituras.
Es mucho más agradable escuchar que te apapachen y te den una espaldita con la palma te den en la espalda y digan, bien, sigue echando ganas. Espérate, primero sé libre conforme a Cristo. Primero sé libre conforme a Cristo. Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Y se los está diciendo ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en Él. Para que no nos andemos engañando, amados. Decir creer en Jesús no significa nada si no somos verdaderamente libres, si no permanecemos en las palabras de Cristo. Versículo 48. Respondieron entonces los judíos, los que habían creído, y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que demonio tienes? Ah, ya mira, se les fue la fe. Se les acabó. Ya no creían en Jesús. ¿Por qué? Porque los confrontó. Porque les hizo pedazos su ego como creyentes judíos. Y hoy en día Jesús en su infinita misericordia, porque de verdad es misericordia, que no quiere que te pierdas, que te dice, oye, ¿dónde estás parado hoy? Es misericordia, es amor, no es querer dañar tu buena reputación o tu imagen, no, ya está dañado, ya está dañada. ¿Sabes quiénes son los que más saben si somos cristianos o no? La gente de nuestra casa. Ahí saben si somos o no cristianos. Ahí se refleja todo. Pregúntale a tus hijos, pregúntale a tus hijas, a tu esposa, a tu esposo. Ahí es donde realmente sabemos si estamos caminando con Jesús o no, si somos libres o no. Respondiendo entonces los judíos dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, ya de plano ya ni siquiera lo veían como alguien, como maestro, sino ya como samaritano, ya lo rebajaron. Y que además tiene demonios, ¿no? Sí, es la misma gente que decía, sí creemos en ti, aleluya. Es la misma gente. Versículo 49, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Qué hermoso es Cristo. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos, estamos convencidos, no. Ya nos estaba engañando un falso profeta, ¿no? Casi dicen. Ahora hemos conocido que tiene demonio. Viene del diablo casi. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis a Dios, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros, porque porque le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús está diciéndoles, yo vengo desde el cielo, no soy como ustedes, yo vengo desde el cielo. Y Abraham se gozó cuando yo tomé la decisión de decir, es tiempo de descender y de hacerme como uno de ellos. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Básicamente le está diciendo, soy Dios. Esto lo sacó de quicio, porque no los estaba condenando ni el falso profeta, ni el samaritano, ni el que tiene demonio, sino alguien con toda la autoridad de decir, yo soy. Es Dios quien les está diciendo, no son verdaderos creyentes.
a menos que permanezcan en mi palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amado, Dios no quiere que nos andemos entre las ramas y que nos andemos pareciendo cristianos. No, amados, nos quiere ver en el cielo con Él. Ahí nos quiere. Y qué bueno sería si con toda honestidad de corazón, en lugar de agarrar piedras para apedrear el mensaje, agarraran y doblaran las rodillas a decirle a Jesús: sé mi libertador. Yo no puedo. Sí me doy a entender, amados. La vida que Jesús ofrece es de tal manera tan hermosa que nos da verdadera libertad. Por eso vino a la tierra. Jesús no vino a la tierra para formar una religión, para darle la razón a alguien. No. Él es el camino y es la verdad y es la vida. No podemos hacer nada más que seguirle y creerle. La invitación que Dios nos hace es a considerar: ¿somos esclavos o somos libres? ¿Cómo estamos hoy? No como estuvimos hace tiempo, no, hoy, amados. Porque la esclavitud no tiene que ver con el que el otro día me convertí, no, tiene que ver con el cómo estoy actuando el día de hoy, cuál es mi conducta el día de hoy. ¿Reflejo la luz de Cristo o no? ¿Reflejo que soy hijo de Dios o no? Sí me doy a entender, amados. Y es mucho más honesto que hoy en día podamos decir cómo estoy, a que el día de mañana nos vayamos a enfrentar al tribunal y digamos: pero si yo iba a la iglesia, si escuchaba tus mensajes, en nuestras plazas predicaste, echábamos demonios en tu nombre. Eso no tiene nada que ver con la verdad de que Jesús es libertador. Si Él nos libera, entonces somos libres. Lo más importante que les dijo Jesús cuando sus discípulos regresaron de su comisión es: no os gocéis de que los demonios se os sujetan, sino de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Lo que realmente importa no es lo que Dios vaya a hacer con nuestras vidas en un futuro. Él lo puede hacer y deshacer si quiere, es Dios. Pero que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, eso es lo que realmente vale la pena. ¿Sí me doy a entender, amados? Les invito a que cerremos nuestros ojos y reflexionemos, que nos demos el tiempo de honestidad, de decir cómo estoy, cómo me veo a la luz de la Biblia. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impida que de mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria
reflejar tu gloria y tu amor. Gracias, Señor Jesús. Eres tan hermoso, Señor. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día pusiste dentro de mí y que ahora quiero. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogar que tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Gracias, Señor. Gracias, eres tan precioso, Señor. Hermoso y digno, Señor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Reflejar tu gloria